Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a culminar esta hermosa semana de aprendizaje, de enseñanza en los devocionales, en el alimento que el Señor nos da. Y vamos a concluir con esta séptima señal de un discipulado emocionalmente sano. Las 7 señales del discipulado sano. Recuerden que las hemos estudiado por semanas y pueden encontrar todos los estudios ahí en la página de YouTube, de Facebook, que nuestra hermana Lisette amablemente lo sube. Hay más de 435 estudios para compartir. Comparte la palabra de Dios. Todos podemos ser útiles en el reino de Dios. Y hoy quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Por qué pensamos que los dones que Dios da siempre son de poder, de demostrar que somos superhombres y supermujeres de Él? Nos hemos puesto a pensar que la debilidad y el quebrantamiento son dones de Dios también. Hoy el título es ese: la debilidad y quebrantamiento, dones de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo, así como lo estudiamos ayer, debemos aceptar nuestras limitaciones, aceptar nuestra debilidad y vulnerabilidad, pero también debemos aceptar nuestras limitaciones como un don. Yo he llegado a creer que Pablo no fue el único al que Dios le dio el don de una limitación. Hay una versión inglesa de la Biblia que se llama The Message o el mensaje y se traduce espina en el cuerpo. O sea, tarde o temprano, todo creyente tiene algo que le pone diariamente de rodillas. ¿De qué se trata tu caso? ¿De un hijo con necesidades especiales? ¿Una adicción? ¿Una fragilidad emocional con tendencia a la depresión, la ansiedad o la soledad? ¿Llagas en el alma procedentes de un pasado lleno de abusos? ¿Patrones de la niñez para relacionarse con otras personas que causan que te sientas desesperado por un cambio? ¿Una discapacidad física, tal vez? ¿El cáncer? ¿Tentaciones crónicas a la ira, el odio, el resentimiento o la crítica? Sea lo que sea, considérate en buena compañía. La vulnerabilidad es algo que compartimos todos los seres humanos. No existe una diferenciación entre los sanos y los que tienen discapacidades, porque toda vida humana tiene sus limitaciones, vulnerabilidad y debilidades. Nacemos necesitados y morimos indefensos. Y es inevitable que así continuemos y aún más a medida que vamos haciéndonos viejos, con un grado cada vez mayor de límites e impedimentos. Pero Dios incorporó el quebrantamiento y la debilidad en la fibra misma de toda vida cuando puso en marcha las consecuencias de la caída en Génesis 3, 16 al 19. Y a partir de ese punto, él declara que todas las relaciones estarán marcadas por el dolor y la incomprensión, incluso en las mejores comunidades, y que toda labor estará marcada por la frustración y la sensación de no estar completa. Esto lo ha hecho para que nuestra debilidad nos lleve a buscarlo y reconocer que lo necesitamos como Salvador. No habrá nada perfecto de este lado del cielo. Aunque el mundo en general trate a la debilidad y los fallos como cargas, Dios ve nuestra debilidad y nuestra vulnerabilidad como dones. Su mensaje para nosotros es un mensaje de aceptación. Y Él nos dice: tranquilo, tranquila. La debilidad y los fallos aparecen en todas las edades, culturas, razas y clases sociales. Y yo he escondido dones dentro de ellos para que les puedas ofrecer a los demás un amor quebrantado como el mío. Al principio de mi vida cristiana y de mi ministerio, creía que Dios quería sanar mis debilidades y fragilidades por completo. Nunca se me había ocurrido
que podrían formar parte de los designios de Dios y su voluntad para mí, así como ocurrió con Pablo. Hace ya años, Dios me mostró eh, un descubrimiento cuando supe que el crecimiento de Pablo en Cristo fue acompañado por una sensación siempre creciente de su propia debilidad y pecaminosidad. Por ejemplo, en su carta a la iglesia a los Gálatas, él comienza de esta forma acerca de otros apóstoles. Dice en Gálatas 2:6, dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada. Esta es la Nueva Traducción Viviente. En esa afirmación notamos rasgos de una competencia con los 12 apóstoles. Se cree que Pablo escribió esta carta en el año 49 después de Cristo, cuando tenía unos 14 años de ser cristiano. Número 2, 6 años más tarde, en el año 55 después de Cristo, les escribe a los corintios de una forma más humilde en 1 de Corintios 15:9. Soy el más insignificante de los apóstoles. Número 3, luego 5 años más tarde, alrededor del año 60 después de Cristo y 25 años después de hacerse cristiano, proclama en Efesios 3:8, soy el más insignificante de todos los santos. Y por último, número 4, 2 años antes de su muerte y después de haber caminado con Cristo tal vez unos 30 años, afirma con claridad en 1 de Timoteo 1:15, yo soy el peor de todos los pecadores. ¿Qué sucedió? ¿Te diste cuenta? Con el paso del tiempo, Pablo fue creciendo en su comprensión del amor de Dios y se fue fortaleciendo en Cristo al abrazar su debilidad en lugar de rechazarla. El mundo nunca comprenderá la extraña sabiduría del reino contracultural de Jesús, en el cual los últimos son los primeros, los débiles son bendecidos, los humildes son exaltados, lo vacío se llena, los pobres son ricos y donde la imposibilidad se vuelve la ocasión para los milagros. Nuestra necesidad fundamental como seres humanos no es algo para ser sanado o superado, sino para ser abrazado como la fuente de nuestra mayor fortaleza. Una de las mejores ilustraciones que conozco para demostrar cómo Dios usa el quebrantamiento es el arte del kintsugi. Escucha esto, desarrollado en Japón en el siglo XIV. El kintsugi toma pedazos rotos de alfarería y los vuelve a unir usando una laca que contiene un hermoso polvo de oro. La palabra kintsugi significa literalmente juntar con oro. Lo que hace que el arte del kintsugi sea tan singular es que en realidad realza las piezas rotas, en lugar de tratar de disimularlas o de descartar por completo el objeto. El arte japonés del kintsugi refleja la filosofía japonesa del wabi-sabi, que llama a ver belleza en lo defectuoso, en lo dañado, en lo imperfecto. La idea general es apreciar toda la historia de la pieza de cerámica, incluyendo su rotura. Y una vez unida de nuevo, se considera a la pieza como más hermosa y elegante que la original, porque las líneas de la rotura ahora están marcadas por una preciosa vena de oro y también es más fuerte y valiosa, porque las roturas reparadas hacen que el objeto sea más valioso y no menos. Bueno, pues Dios tiene una filosofía wabi-sabi propia. Él hace el kintsugi con todos los suyos todo el tiempo. Cada uno de nosotros tiene lugares donde estamos destrozados, ya sea por algo que nos hicieron o por malas decisiones que hemos tomado. En cualquier caso, cuando le ofrecemos nuestro quebrantamiento a Dios, Él nos recompone cuidadosamente,
de una manera más espectacular y hermosa que antes. Nuestras grietas siguen presentes, pero han sido selladas con oro por el maestro artista, Jesucristo. Y esta siempre ha sido la forma en que Dios trabaja. Considera los defectos y las imperfecciones de algunos de los héroes de las Escrituras. Por ejemplo, Pedro hablaba demasiado, era impulsivo y se enojaba fácilmente. Uy, las iglesias están llenas de Pedros. Juan Marcos abandonó a Pablo, también las iglesias. ¿Cuántos no se van sin razón? Timoteo tenía úlcera y luchaba con el temor. Moisés era tartamudo. Rahab era una prostituta. Amós solo sabía cultivar la tierra y Dios le dijo que se casara con una prostituta. Jacob era un mentiroso. La mujer samaritana se había divorciado cantidad de veces. Sansón era un mujeriego. Noemí era una viuda pobre. Jonás huyó de la voluntad de Dios. Gedeón y Tomás dudaron de Dios. Jeremías estaba deprimido y tenía tendencias suicidas. Había que cuidarlo. Elías estaba cansado y también era otro suicida en potencia. Juan el Bautista era gritón y brusco. Y Marta le echaba la culpa de todo a otros. Que sí hay Martas y Martos. Y Noé se emborrachó. Dios siempre ha utilizado vasijas rotas. ¿Por qué? Dice 2 Corintios 4:7, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Y esto constituye teológicamente un cambio de paradigmas, al menos para mí. La pregunta entonces es, ¿qué hago ahora? La gente va a dejar de confiar en mi liderazgo, en mí cuando le hable de la palabra, cuando note la cantidad de rajaduras, de resquebrajaduras que tengo. ¿Será esto seguro? Rechazarán, perdón, perdonen, rechazará la iglesia esa clase de debilidad que estoy mostrando. Bueno, pues debes de hacer la transición para convertirte en un creyente que se basa en la debilidad. Imagínate hacer la transición para convertirse en una iglesia basada en la debilidad. Un cambio de proporciones se produce en las iglesias cuando comenzamos a guiar a partir de los puntos fuertes y los éxitos. Ahora, admitir delante de la congregación que nuestra vida personal están en desorden es cuando de verdad Dios empieza a hacer la transición, cuando tomamos la decisión de hacer públicas nuestras luchas y nuestro camino de sanidad y restauración. ¿Mm? Escuchen el testimonio, nuestro testimonio, no lo voy a repetir, ahí lo encuentran en la página de la iglesia. Ahora, tienes que saber esto. Número 1, todo comienza por ti. Todo comienza por ti. Comienza a hablar sin reservas de tus errores, tus vulnerabilidades y tus fallos. Empieza a admitir que no sabes qué hacer. Habla con libertad de tus inseguridades y temores. Empieza a dedicar tiempo a escuchar a las personas y estar presente ante ellas. Y comienza a compartir tus sentimientos con tu esposa o tu esposo o alguien que le tengas confianza. ¿Mm? Que anteriormente tendían a avergonzarte, como la ira, los celos, la depresión, la tristeza, la desesperación, y comienza a pedir perdón de una forma diferente, diciendo, ¿quieres y puedes perdonarme? Y esperando después una respuesta. Y ya deja de decir, es que por si te ofendí, lo siento por si te ofendí, y pasar al siguiente punto de la agenda. Cuando Isabel y yo dirigimos nuestro primer retiro para matrimonios y compartimos detalles dolorosos de nuestra historia como pareja, una joven esposa llamada Janet
de algo más de, no sé, 30 años tal vez de edad, salió corriendo, llorando, y más tarde explicó diciendo: yo nunca había esperado ver a alguien tan al desnudo, y mucho menos a mi pastor y mi pastora. La oleada del amor de Dios hacia nosotros, en medio de nuestras fragilidades, nos había inundado de tal manera que no nos quedaba ya nada que esconder. O sea, el mostrar nuestras debilidades y vulnerabilidades, contrario a lo que el mundo piensa, nos hace fuertes a los ojos de Dios. Ahora, debo de admitir que yo me sentía, al principio, me sentía peor, pero luego me sentí más vivo y limpio de lo que me había sentido en años. Porque mis fingimientos y mi intento de protegerme se estaban disipando, y pude captar el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo de una manera totalmente nueva. Debemos de entenderlo eso. Ahora, si escucharas mis sermones de antes y después, notarías una marcada diferencia. Es más, ahora que nos vinimos, trajimos algunos DVDs, como allá en la iglesia donde estábamos, se grababan las predicaciones, y puedo ver, híjole, cómo eran antes, cómo serían, cómo son hoy, después de que Dios nos mostró hacer el cambio radical hacia la predicación a partir de mis fallos, debilidades y luchas, no de mis éxitos. Ese nivel de vulnerabilidad al principio era muy incómodo y me asustaba, y comencé a batallar con los textos y mis dificultades para obedecerlos antes de aplicarlos a los demás. Pero continúe haciendo exegesis. La exegesis es la interpretación de la palabra, buscando ilustraciones y desarrollando una continuidad coherente de sermones. Pero abandoné mi perfeccionismo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque por fin me di cuenta de que la parte más poderosa del mensaje era el poder de Jesús, que se abría paso a través de mis propias luchas para aplicar el texto. Pablo tenía razón en 2 Corintios 12, del 7 al 12. Léanlo. Y aunque ese segmento del mensaje me podría tomar solo entre 2 y 10 minutos, se necesitaba espacio para prepararlo bien. Ahora estábamos todos al mismo nivel, luchando por obedecer la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero seamos francos, la creación de una cultura sana de discipulado fluye de quienes somos como líderes, lo cual significa que hay mucho más en juego en esos momentos en los cuales queda al descubierto nuestras debilidades y nuestros defectos. Y esos momentos nos llegan a todos. Ahora, yo sé que soy arrogante y me suelo poner a la defensiva cuando soy reservado y protector con respecto a mis imperfecciones y errores. Sé que soy arrogante y me pongo a la defensiva cuando las personas cercanas a mí me describen como alguien a la defensiva y que se ofende fácilmente. O cuando noto enseguida las fallas, los errores y las imperfecciones de los demás. Y empiezo: no es que yo lo hubiera hecho así, no es que yo. También sé que soy arrogante y me pongo a la defensiva cuando doy mi opinión con frecuencia, aunque no me la pidan. Cuando soy rápido para aconsejar o arreglar las cosas antes de que se echen a perder, o cuando me cuesta trabajo no sentirme dolido y pedir perdón, o cuando pocas veces le pregunto a otros su opinión sobre cómo puedo mejorar o cambiar, o cuando me cuesta trabajo pedir ayuda a los demás, o cuando se me hace difícil decir, pues no sé, frente a otras personas porque queremos ser los sabelotodos. Observamos ese lento proceso en Jesús y los 12. Mientras que Jesús fue el modelo de la humildad y la vulnerabilidad perfectas, los discípulos tuvieron que luchar con el orgullo, el poder y la posición, hasta la misma cruz, hasta la misma crucifixión, hasta la muerte.
Y aunque lleva tiempo dedicarse a esa clase de discipulado tan matizado, en especial con nuestros equipos, el impacto llega muy lejos. ¿Por qué? Porque el punto de partida para un cambio en cualquier iglesia, ministerio u organización siempre ha sido el liderazgo. Según vayan los líderes, así irá la iglesia. Por eso, no es que seamos conformistas y que no querramos que la iglesia crezca, pero algo que el Señor nos ha enseñado a través del tiempo, y venimos de una iglesia grande, que el número no es señal de aprobación de Dios, ni no es señal de un buen discipulado. El buen discipulado se refleja en aquellos pocos que reflejan el carácter de Cristo. La debilidad y la vulnerabilidad aparecen en las historias de todas las personas, y así buscamos todas las oportunidades para crear espacios seguros en los cuales nuestra gente se pueda conectar a partir de un punto de vulnerabilidad compartida. Por eso nos gusta ir a los hospitales, a las comunidades, porque podemos mostrar lo débiles que somos. Por eso practiquemos a diario la vulnerabilidad. La vulnerabilidad como estilo de vida es difícil. Uy, que si yo lo sabré. Entre los puntos de presión en los que me siento tentado aún hoy en día a no ser vulnerable, se incluyen los siguientes. Y yo sé que ustedes se van a identificar con más de alguno. En no aprender de los líderes jóvenes que están abriendo brecha nuevas con sueños e ideas procedentes de Dios. Porque es más fácil decir, yo ya pasé por eso, que decir, oh, mira, tienes razón, es muy buena idea. No crear ambientes en los cuales la persona se sienta libre de hacerme una crítica constructiva y exponer puntos de vista diferentes, porque es más fácil decir, sí, a mí me parecía bueno. El no integrar los límites a una escala mayor a medida que voy envejeciendo. Ya me siento viejo a los 56. Es más fácil actuar como si no me estuviera haciendo más lento con la edad, ya sea física o emocionalmente, porque me he vuelto más llorón. O no tratar a mis hijas como adultas, porque ya son adultas, aprendiendo de su sabiduría. Es más fácil darle respuestas a preguntas que no me han hecho, o el no dedicar tiempo a continuar creciendo en mi matrimonio con mi amada Isabel, que ahora estamos viviendo como al principio, como estamos como en una luna de miel. Le decía a un hermano, a la vez es emocionante el estar ahora solos de nuevo, pero a la vez es triste, son sentimientos encontrados. Pero es más fácil decir, bueno, ya hemos hecho un gran trabajo y nos va muy bien, ya no quiero seguir cambiando. Lo que me ayuda a refrenarme para no escoger el camino más fácil es un temor sano. Nunca quiero terminar con un corazón endurecido, y nadie es inmune a que le ocurra eso. Y por esa razón resulta fundamental una práctica espiritual de sometimiento para vivir en la vulnerabilidad y la debilidad. Una de las mejores ilustraciones de este principio se encuentra en la parábola del hijo pródigo de Lucas 15, del 11 al 32, y que atrae de manera especial la forma en que, no sé si han escuchado de Rembrandt, un pintor que captó la escena de la reunión en un cuadro. Incluso lo pueden ver en el internet, busquen la pintura de Rembrandt del hijo pródigo, el regreso del hijo pródigo, y ese cuadro nos ofrece una hermosa ayuda visual para escoger el camino del quebrantamiento, la debilidad, la humildad y la vulnerabilidad. En la pintura, el hijo menor está arrodillado, descansando la cabeza en el seno de su padre. El hijo no tiene cabello, parece exhausto y demacrado, y no viste una capa, y solo trae puesto un zapato maltratado y desfigurado. Y es la imagen de una vida que ha sido quebrantada. Este hijo menor exigió que se le diera parte de las propiedades familiares de su herencia y huyó de la casa. Avergonzó a su padre y se convirtió en la desgracia de la familia.
Sin embargo, al cabo del tiempo, las cosas le fueron tan mal que terminó dedicándose a cuidar cerdos. Y para un judío que escuchara esta historia en los tiempos de Jesús, cuidar cerdos sería estar en la peor posilga de todas las posilgas. A los judíos que tocaran a un cerdo se les consideraba tan inmundos como los que habían visitado a una prostituta. Al final, el hijo recupera la sensatez y decide regresar a casa. Cuando se va acercando a la casa de su padre lleno de vergüenza, el padre lo ve desde una gran distancia y sale a toda prisa para alcanzarlo y corre hasta su hijo y lo abraza aún antes de que éste pueda comenzar a pronunciar el discurso que traía preparado. Y entonces sucede algo imposible de imaginar. El padre lo besa una y otra vez y esta idea de repetición se transmite en el original griego. El amor del padre es extravagante y hasta diríamos que es excesivo. Imagínense estarlo besando, ¿cómo vendría de sucio, oliendo a todo tipo de olores? Y él restablece la posición de autoridad de su hijo, cambiando sus ropas harapientas por la mejor túnica, dándole un anillo con un sello que representa su autoridad legal y poniéndole el calzado que usaba un hombre libre que formaba parte de su casa. Y luego el padre ofrece una gran fiesta llena de música y danza. El hijo menor es una imagen del quebrantamiento. Su quebrantamiento nos da una imagen que define lo que es la vida cristiana. No nos arrodillamos en arrepentimiento solo cuando recibimos la salvación. En lugar de esto, nos esforzamos por vivir de una manera tal que nuestra postura hacia Dios sea la de un quebrantamiento y una vulnerabilidad constante. Una postura en la cual nos inclinamos hacia Él para que nos abrume ricamente con su amor. Y es necesario que lo hagamos de forma intencional. De lo contrario, vamos a terminar siendo más parecidos al hijo mayor, el cual, en el cuadro de Rembrandt, véanlo, se encuentra directamente detrás del padre. El hijo no fue obligado a arrodillarse, sino que decidió hacerlo. Se arrodilló porque sabía que la manera en que vivía era egoísta y él estaba muy necesitado. Todos lo estamos. En el libro clásico acerca de esta pintura de Rembrandt, titulada El regreso del hijo pródigo, Henry Newman hace equivaler el acto de este hijo de marcharse de su casa a los momentos de su propia vida en los cuales él se había alejado del amor del Padre. Un lugar donde escuchaba decir en el centro de su ser: tú eres mi hijo al que amo y mi favor descansa sobre ti. Y él escribe: y aún así, una y otra vez me he marchado del hogar, he huido de las manos de bendición para correr a lugares lejanos en busca de amor. Y esa es la gran tragedia de mi vida y de las vidas de tantos que he encontrado en mi camino. De alguna manera me he vuelto sordo a la voz que me llama el amado. Hay muchas otras voces. Las oscuras voces del mundo que me rodea tratan de persuadirme de que no soy bueno y solo puedo ser bueno ganándome mi bondad al triunfar en la escalera del éxito. Esta es una historia con la cual sin duda alguna muchos de nosotros que ocupamos puestos de liderazgo, de ministerio, nos podemos identificar. Hacemos un gran esfuerzo por complacer a la gente, lograr el éxito y ser reconocidos. Y sin embargo, en el proceso violamos el don de los límites dados por Dios. Nos marchamos del hogar, el lugar del amor del Padre, y terminamos perdidos. Aquí hemos tenido casos de esos en Creo en Ti. Viven perdidos, se fueron perdidos. Cuando me deprimo después de que alguien corrige con bondad un comentario que hice en un sermón, o me siento mortificado a causa del éxito de otros, o no soy capaz de decir no sin sentirme culpable, pues estoy perdido. He dejado mi hogar en el cual descanso en el amor de Dios. Cuando trato de ejercer control y poder al no saludar a alguien que me ha hecho un menosprecio, me he marchado del hogar
estoy perdido y necesito recorrer el largo camino de vuelta hasta Él. Me acabo de encontrar hace unos días a la persona que, bueno, que supuestamente fue la que nos robó aquí, y yo lo encaré y pues sí, la verdad sí salió que él fue, y se sorprendió cuando lo saludé con amor, que lo sentí dentro de mi ser como algo que tenía que hacer, a la vez doler en mi carne, claro que sí, pero quiero vivir donde vive el hermano menor, arrodillado con la cabeza descansando por completo en el seno de su padre y recibiendo el cálido abrazo paterno. Y cuando hago esto, cuando actúo de forma deliberada en cuanto a mantenerme plenamente consciente de lo frágil que soy, logro tener una visión de cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo, como dice Pablo en Efesios 3, 18 al 19. Pero quiero concluir con esto, el hijo mayor, porque a veces nos portamos como el hijo mayor, que es una imagen de almas perdidas. ¿Qué aspecto tiene estar apartados de la debilidad y el quebrantamiento? Pues el hijo mayor nos lo muestra en la historia del hijo pródigo. En el cuadro de Rembrandt, búsquenlo por favor. Ahí lo van a encontrar en el YouTube o búsquenlo en Google. El cuadro de Rembrandt del hijo pródigo. El hijo mayor aparece bien vestido, con ropajes bordados en oro como los de su padre. Sin embargo, a diferencia de su padre, da la impresión de estar juzgando, enojado, rechazando la recepción tan espléndida que su padre le hace al hijo menor, el cual había hecho caer en desgracia a la familia y había destruido parte de la fortuna familiar. Y aunque el hijo mayor no había hecho nada malo, su corazón está muy lejos de ser recto. De hecho, está más perdido que su hermano menor, porque no puede ver lo perdido que está en realidad. Su dedicación a la respetabilidad, la hipocresía y el deber lo ha cegado y no le permite ver su propio estado. Él vive en la casa paterna, pero también ha dejado el hogar y se mantiene alejado del amor de su padre. Este hijo mayor me sirve a mí como advertencia de que es posible obedecer los mandamientos de Dios, servir en su casa y aún así estar perdido. Puede parecer que estoy cerca de Dios y sin embargo estar muy lejos de Él. Cuando no abrazo de forma deliberada y decidida mi debilidad y mi vulnerabilidad cada día, me convierto en el hijo mayor. Y sé que estoy cayendo en el territorio del hijo mayor cuando mantengo viva mi ira en lugar de procesarla, cuando me encuentro refunfuñando y quejándome con frecuencia y cuando me cuesta trabajo desechar las heridas que me infligen. Todas estas cosas son señales seguras de que soy el hijo mayor perdido. La iglesia, escúchalo bien para ir concluyendo, está llena tanto de hijos menores que salen huyendo, de hijos pródigos como de hijos mayores enojados y gruñones. Y lo sé, porque soy ambas cosas yo mismo. Y esta es la razón por la que resulta tan importante que fundamente mi espiritualidad en practicar todos los días la vulnerabilidad. La parábola de Jesús sobre el hijo pródigo me ha ayudado, junto con el cuadro de Rembrandt, a hacer eso justamente, en especial en mis tiempos de comunión y silencio con Él. Por eso debes mantenerte en el camino. Y puedes estar seguro de que cuando des los pasos necesarios para vivir en la vulnerabilidad y la debilidad en el liderazgo, vas a tener que enfrentar numerosos temores e interrogantes. Si eres como yo, es posible que tu mente esté vagando por los escenarios de los peores casos. Y cuando esto suceda, permíteme animarte a mantenerte en el camino. En este estudio hemos explorado 4 características comunes de las iglesias que encarnan la debilidad y la vulnerabilidad y desarrollan una teología de la debilidad, aceptan una limitación como un don,
hacen la transición para convertirse en iglesias basadas en la debilidad y practican a diario la vulnerabilidad. Mientras piensas en la complejidad de una transición así, permíteme asegurarte de que hay una verdadera resurrección esperándote a ti y a tu ministerio y a tu familia al otro extremo de este viaje. Y de hecho puedes descansar y relajarte en la verdad de que esto se encuentra anclado en el corazón del cristianismo. La vida, grábate esto, surge de la muerte. Los humildes son exaltados, los últimos son los primeros, y los pobres en espíritu heredan el reino de los cielos. Por eso, permíteme invitarte a ajustar en oración tus expectativas. Dios ha usado la oración siguiente para animarme a mantenerme en este camino de la debilidad y la vulnerabilidad. Y yo oro que también te fortalezca a ti. Escucha esto y grábatelo antes de orar y anótalo cuando puedas. Yo sé que tal vez lo has escuchado. Le pedí a Dios fortaleza para poder tener logros y fui hecho débil para aprender humildemente a obedecer. Le pedí salud para poder hacer grandes cosas y me fue dada enfermedad para que pudiera hacer cosas mejores. Pedí riquezas para poder ser feliz y me fue dada pobreza para que fuera sabio. Pedí poder para tener el elogio de los demás y me fue dada debilidad para que pueda sentir que necesito a Dios. Pedí todas las cosas para poder disfrutar de la vida y me fue dada vida para que pudiera disfrutar de todas las cosas. No recibí nada de lo que pedí, pero sí todo lo que había esperado. Casi a pesar de mí mismo, mis oraciones no expresadas fueron respondidas. Entre toda la gente, soy el más ricamente bendecido. Vamos a orar. El domingo estaremos viendo a otra parte espiritual, la opresión del diablo. Y solamente quiero decirte esto. Las personas que están oprimidas por Satanás y sus demonios generalmente suelen presentar algunas señales que nos permiten identificar si están oprimidos. Lo que estuvimos hablando acerca de la vulnerabilidad y la debilidad, escúchalo bien, aunque la decisión es tuya, puede ser parte de una opresión. El domingo lo entenderás. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por enseñarnos que la debilidad y el quebrantamiento también son dones tuyos. Porque a veces esperamos solamente dones de poder, de milagros, de que oremos por los enfermos y sanen, de que mostremos el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cuántas veces pedimos, Señor, dame el don de quebrantarme, de ser débil, para que tú te perfecciones en mi debilidad? Es tiempo de que volvamos a la teología verdadera, de que no te robemos más la gloria, queriendo ser ministros, predicadores, exitosos, líderes de influencia, cuando tú nos dices todo lo contrario, cuando el éxito humano en nada se parece al éxito tuyo, al cual tú nos mandas. Es tiempo de volver a la senda antigua, Señor, pero necesitamos ser diligentes, como lo estudiaremos la próxima semana. Estar sintonizados contigo, Señor. Estará precioso, Señor, lo que tú nos hablarás. Porque ya has estado preparando ese alimento en los hornos del cielo, ese maná delicioso para dárnoslo en su momento, Señor. Ahora te rogamos, Señor, que tú te glorifiques en cada vida de cada hermano, hermana, persona que escuche tu palabra. Y que el domingo tengamos un servicio glorioso, que tú quites todo obstáculo, Señor, y que tú traigas a aquellos que han de ser salvos, que tú sigas añadiendo a la iglesia a aquellos que han de ser salvos, como dice tu palabra, que nosotros cumplamos lo que tú nos dices, porque el manual de la iglesia ya no lo diste, Hechos 2, 44 al 47.
compartiendo los alimentos, alabándote, adorándote, orando y supliendo las necesidades. Y tú te encargas de lo demás. Tú eres el que añades a la iglesia a los que han de ser salvos. Que lo sigas haciendo, Señor, como lo has estado haciendo. Y te damos gracias por la vida de nuestras hijas, por su nuevo comienzo en la high school allá en Cabrillo, Lompoc, Señor. Gracias, gracias por todo tu amor. Gracias por nuestro hijo también, por ese accidente, Señor, que ahora lo llevó a reflexionar también, porque es inevitable que vengan pruebas, pero tú estás en medio de la prueba, en medio de la tormenta, y que tú le des la salida. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, y que tú sigas exaltándote en medio de esta comunidad de creyentes, que sigamos siendo tal vez esa manada pequeña, pero que a ti te ha placido daros el reino. Y el reino no es humano ni es terrenal, sino que sigamos haciendo tesoros en el cielo, donde el verdadero rey eres tú. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén